Egipto es famoso por sus pirámides y las momias que fueron enterradas en ellas. Los ladrones de tumbas que buscan bienes funerarios como oro, joyas y objetos de arte destruyeron muchas de estas tumbas. A partir del siglo XII, las momias egipcias llegaron a ser objeto de comercio en Europa para fabricar el polvo medicinal mumia y la pintura artística Mummy Brown. En el siglo XIX era un acontecimiento en las fiestas de poder desenvolver una momia de sus vendas y buscar las joyas ocultas. Por eso es casi un milagro encontrar hoy en día tumbas del antiguo Egipto que hayan permanecido intactas. En nuestro video, te presentamos algunos de estos extraordinarios descubrimientos realizados en Egipto en los últimos años, que ofrecen una visión única de una cultura con miles de años de antigüedad. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Un almacén de ataúdes antiguos. En 2020 se realizaron algunos hallazgos espectaculares en la necrópolis de Saqqara, al sur de la capital egipcia, El Cairo. Estos fueron tan extraordinarios que Khaled Al-Anani, ministro de Turismo y Antigüedades, visitó personalmente el sitio para seguir el trabajo de los científicos. El descubrimiento más extenso de este tipo hasta el momento fue la excavación de 27 sarcófagos que habían estado ocultos en un pozo de 11 metros de profundidad. En su mayoría estaban hechos de madera, modelados con la forma de un ser humano y tenían alrededor de 2.500 años. Había otras 3 cámaras funerarias selladas en el sitio, lo que dio esperanza de más tesoros. En el transcurso del año, la cantidad de ataúdes desenterrados en más de 50 pozos funerarios y a una profundidad de hasta 24 metros aumentó a la increíble cantidad de 210. Las momias están siendo examinadas. A diferencia de muchos artefactos egipcios, los sarcófagos habían permanecido intactos por los ladrones de tumbas. En su mayor parte, incluso las coloridas pinturas se habían conservado. Se representaban deidades egipcias y extractos del Libro de los Muertos, que recogía conjuntos e instrucciones para los ritos religiosos. Debido a la profundidad a la que estaban enterradas las momias, probablemente se trataba de las personalidades de alto rango. Esto se debe a que la gente común era enterrada en tumbas poco profundas y envuelta en lino. Los científicos abrieron 2 de los ataúdes en directo durante 2 ruedas de prensa. Un examen con rayos X de una de las momias reveló que se trataba de un hombre que tenía las manos cruzadas sobre el pecho y que por tanto pertenecía a la familia real. Además de los ataúdes, se encontraron numerosos objetos, como máscaras mortuorias, estatuas doradas de pájaros y deidades, un hacha de bronce y una tablilla de piedra. La historia está escrita. Saqqara es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se utilizó como lugar de enterramiento durante 3.000 años. Por tanto, contiene casi todas las formas de enterramiento egipcias, como la pirámide escalonada del faraón Djoser. Fue construida hace 4.600 años por el arquitecto Imhotep como la primera del mundo. Saqqara es muy informativo sobre la cultura de los egipcios. Los últimos ataúdes encontrados también han aportado nuevos datos, porque ahora tenemos que asumir que el Saqqara se utilizaba mucho antes de lo que se pensaba, concretamente ya entre los siglos IX y XVI a.C. 50 de los sarcófagos eran incluso 500 años más antiguos que los más antiguos que se habían encontrado hasta ahora. El descubrimiento fue el resultado de las excavaciones de la pirámide de una reina hasta ahora desconocida. Esto llevó no solo a descubrir las tumbas de Pozo y los sarcófagos, sino también un importante descubrimiento histórico. La reina ya había reinado hace 4.200 años, y su pirámide fue descubierta en 2010. Cuando en 2020 se encontró un templo funerario dedicado a ella, se pudo finalmente identificarla como la reina Nearit, esposa de Teti, y añadirla a la historia egipcia. Un gigantesco sarcófago. No solo en Saqqara se siguen desenterrando reliquias del antiguo culto funerario egipcio en otros lugares de Egipto. En 2018 se descubrió una cámara funeraria en Alejandría durante una inspección de edificios. En ella, junto a una cabeza de alabastro, se encontró un gran sarcófago, todavía sellado con una gruesa capa de mortero. Con una longitud de más de 2.70 metros, una anchura de aproximadamente 1.5 metros y un peso de 30 toneladas. El ataúd de granito negro era el más grande encontrado hasta ahora en la ciudad. Se cree que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Debido a sus inusuales dimensiones, se supuso que una persona importante debía estar enterrada en él.
Esto podría estar representado por la estatua de alabastro, cuya cabeza muy desgastada fue encontrada. Rápidamente se afirmó que era el ataúd de Alejandro Magno, que había fundado la ciudad en el 331 a.C. Pero el sarcófago no tenía la edad adecuada. Data de una época posterior a la muerte de Alejandro Magno y Cleopatra, cuando los romanos habían conquistado Egipto. Además, la cámara funeraria había sido demasiado pequeña e insignificante para este gobernante. La descomposición dificulta el examen. Cuando se abrió el sarcófago, lo primero que encontraron fue un terrible hedor. Muchas aguas residuales habían penetrado en el ataúd de piedra. El lodo rojo se encontraba en lo alto del sarcófago. Había hecho que su contenido se pudriera y se descompusiera. Solo quedaban los huesos. Los esqueletos eran de 3 adultos. Un examen más detallado reveló que se trataba de una mujer de unos 20 años y 2 hombres de unos 30 y 40 años, respectivamente. En un principio, se pensó que una lesión en el cráneo de uno de los hombres, que también tenía varias fracturas, era de una herida producida por una flecha. Esto hizo suponer que los hombres eran soldados. Las placas de oro, que aparecían insignias militares, apoyaban esta tesis. También faltan las placas con el nombre, las máscaras mortuorias de oro o plata y los ajuares funerarios que se encuentran en las momias de alto nivel social. Dado que este valioso ataúd habría sido inapropiado para los soldados, es posible que el sarcófago hubiera pertenecido previamente a alguien de mayor estatus y fuera reutilizado. Esto lo corrobora el hecho de que los muertos yacían unos encima de otros, como si no hubieran sido enterrados al mismo tiempo, sino uno tras otro. Se supone que se trata de una tumba familiar. Una operación brutal. Más tarde, los científicos se convencieron de que la herida de la cabeza no fue causada por una flecha, sino por una trepanación. Esta técnica quirúrgica aún vigente ya se utilizaba en el año 10.000 a.C. Consiste en abrir una cavidad bien cerrada en el cuerpo, como la cavidad de un diente o el cráneo, generalmente mediante una perforación. En épocas anteriores, la idea era dejar salir a los espíritus malignos que causan daño. En realidad, esto reduce la presión que se produce, por ejemplo, tras un traumatismo craneal debido a la inflamación del cerebro que afecta a su funcionamiento. Así que la trepanación puede ser útil en algunos casos. Y el hombre del sarcófago también siguió viviendo durante algún tiempo después del procedimiento, como muestran los rastros de curación del hueso. En algunas culturas, las trepanaciones se realizaban con frecuencia. En Egipto solo se han encontrado pruebas de ello en contadas ocasiones. Mientras que los 3 esqueletos fueron al Museo Nacional de Alejandría, el sarcófago fue enviado a un museo militar. Ataúdes monumentales y momias de animales. Ya en 1850 se encontraron en Saqqara 24 gigantescos ataúdes de piedra que pesaban 90 toneladas cada uno. En ese momento se abrieron con dinamita. Sorprendentemente, no eran humanos, sino ganado los que estaban enterrados en ellos. Los toros eran adorados como dioses por los egipcios, después de que se les diera una vida real con alimentación especial y su propio harén. Eran enterrados como un faraón después de la muerte, y a menudo eran momificados como ofrendas a los dioses. En total, se han descubierto millones de momias de animales en Saqqara. Solo 8 millones son de perros y 4 millones de ibis, mientras que se han encontrado miles de otras especies. En 2018 se rastreó otro gran alijo de momias de animales en Saqqara, que contenía gatos, cocodrilos, cobras y aves. Incluso los escarabajos habían sido momificados y enterrados en sarcófagos. Una característica especial eran 2 cachorros de león momificados y completamente conservados. Las momias tenían unos 2.600 años. Los secretos de Luxor. También hay una necrópolis en la ciudad del Templo de Luxor, y se han descubierto momias una y otra vez. En 2018, un nuevo hallazgo fue presentado por el ministro de Turismo y Antigüedades en una conferencia de prensa en el templo de Hatshepsut. Allí se abrió y examinó un sarcófago que contenía el cuerpo de una mujer que murió hace 3.500 años. Se encontró junto con otra momia y muchos objetos de arte en una cámara funeraria. Además de las pinturas, había más de 1.000 figuritas que servirían de sirvientes a las momias en su vida posterior. Sin embargo, en Luxor había enterramientos aún más antiguos, como el de Thau Irket If, que fue enterrado hace 4.000 años. Y era él mismo un alto funcionario encargado de supervisar el proceso de momificación.
su tumba fue encontrada bajo una capa de 300 metros de espesor de escombros y desechos. La primera funeraria. En Saqqara se descubrió un taller completo donde se convertían los cadáveres en momias. El primer paso fue extraer el cerebro. En el caso de las personas de alto rango, los órganos también se extraían y se conservaban por separado. A continuación, el cuerpo se embalsamaba con diversos aceites y jugos durante varias semanas antes de cubrir la piel y embalar la momia. El proceso estaba destinado a permitir que el alma volviera a tomar la posesión del cuerpo en la otra vida. Estaba disponible en 3 niveles de calidad diferentes. Mientras que las más sencillas no costaban casi nada, las más caras solo estaban al alcance de los faraones y personalidades similares. En el taller también se descubrió un pozo de enterramiento donde los pobres podían ser enterrados en el lugar. Como muestra el video, los egipcios tenían un gran éxito en la conservación de sus muertos para la eternidad. De este modo, nos han permitido vislumbrar una vida que terminó hace miles de años. ¿Te gustaría sobrevivir de esta manera para que las generaciones posteriores puedan conocerte? ¿Qué es lo que más te ha gustado de nuestro video? ¿Ya has visto quizás momias y sarcófagos en los museos o incluso en las pirámides de Egipto? Por favor, escríbenos tus experiencias y tu opinión en los comentarios.